Amigos de Radio Victoria Bajo con eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con el portal Sin Filtros de Mayor Petite, con la Red Global de la Diáspora y con el diario La Faena de la Isla de Margarita, vamos a nuestro itinerario académico de todos los jueves. Nos acompaña y coordina en este momento Juan Troconis, quien es exdecano de Veterinaria de la Universidad Central de Venezuela, y Alexis Ramos, pues quien es exsecretario general de la misma casa de estudio. Y yo soy de la opinión de que podemos hablar hoy, para iniciar el segmento, Juan, sobre el evento de ayer en la Universidad Central de Venezuela, donde el estudiantado y todos los sectores involucrados retomaron la protesta frente al régimen, sobre todo desde el punto de vista salarial, era la demanda básica, ¿no? Porque eh, hemos llegado a un nivel en que la gente está sobreviviendo con $2 en Venezuela, cosas realmente pues irrisorias, ¿no? Entonces, la marcha tuvo sus contratiempos, pero Alexis, que está allá en Venezuela, nos puede dar un parecer al respecto y qué es lo que se puede eh, sembrar como expectativa en esta ocasión. Hay posibilidades de que otros gremios nos acompañen en la lucha, Alexis. Bueno, yo creo que hay que celebrar que en las condiciones actuales en Venezuela de represión, de limitaciones de las libertades, ayer se pudo reunir un grupo muy representativo y numeroso de estudiantes, profesores, obreros, empleados, autoridades. Estuvo presente prácticamente todas las autoridades y todos los presidentes de los gremios de los respectivos sectores. Por supuesto, la casa de estudios estaba rodeada de policías y de guardias nacionales que impedían cualquier movilización hacia afuera de la ciudad universitaria, lo cual obligó a hacer una manifestación dentro del recinto universitario a la cual se incorporó un numeroso grupo. Digo que hay que celebrar porque las condiciones son muy difíciles de defensa de los derechos civiles, de las reivindicaciones de los gremios, de los sindicatos. Hay cualquier tipo de represión, la policía puede arrestarte estando presente nada más en una manifestación pública, porque y después es todo un proceso de mostrar inocencia, y pueden arbitrariamente encerrarte. O sea que las condiciones son muy hostiles para expresarse. Quizás el que vive en el exterior se extraña de que para una, una expresión de la sociedad de cualquier índole que se incite a reunión de un grupo tenga tantas dificultades y esté reprimida prácticamente. Hay represión con posibilidades de arresto, etcétera, etcétera. Pero fue todo un éxito y esto, por supuesto, va a tener tiene sus consecuencias. No olvidemos la tradicional posición, el papel que ha jugado la Universidad Central de Venezuela, sobre todo en todos los momentos de crisis política y todo lo que ha ocurrido históricamente desde el punto de vista político, en los grandes acontecimientos, está presente la UCB. La UCB es un faro, es un ejemplo, siempre ha sido un ejemplo histórico de las luchas por los derechos civiles, y en este momento se agrava por la difícil situación salarial. Todos sabemos que ningún profesor, aún los de mayor escalafón, de mayor dedicación, su sueldo está por encima de los $100 al mes. Recordemos que la Organización de Naciones Unidas define que todo aquel que no tenga un ingreso superior a los $5 diarios, que daría un total de $150, está en pobreza crítica, se encuentra en pobreza crítica. Entonces, ustedes se imaginarán cómo estamos los docentes, los maestros, los bomberos, la propia policía, todo, todo el sector que depende de la administración pública y de las empresas pequeñas,
está sometido pues al salario mínimo y simplemente se mantienen por unos bonos del gobierno, que no forman parte del bono llamado de guerra, que todo el mundo esté de deprivación total para poder mercado. Entonces es una verdadera manera de dependencia de una sociedad que se ha instrumentado a nosotros ya conocemos. De manera que yo estoy muy satisfecho y creo que los dirigentes del gremio y la también satisfecha de que se haya logrado movilizar un representante de universitarios por la lucha de su salario. Sí, bueno, todas estas luchas realmente lo que invocan pues es que la democracia se recupere, porque todo el mundo considera que a través del sistema democrático hubo más justicia social, hubo más derecho a hacer reclamos reivindicativos, hubo más derecho a las oportunidades empresariales y de empleabilidad. Y todo eso hoy día está extremadamente restringido. Estábamos viendo ayer, Juan, para que me des tu parecer también, las Naciones Unidas hizo un pronunciamiento bien serio, o sea, calificando al régimen de un régimen 100% dictatorial. No tuvieron reservas en ese particular y dijeron pues que el tratamiento que se le está dando a los detenidos por protestar es un tratamiento realmente bárbaro, ¿no? Y misericordia, ¿no? Que viola todos los derechos humanos. O sea, yo no sé si estos pronunciamientos de los organismos multilaterales pudieran animar a otros sectores en Venezuela a unir esfuerzos, no solo el sector académico, sino otros sectores gremiales, y que Venezuela pudiera llegar de repente a un paro nacional, que es lo que de alguna manera pudiera arrinconar al régimen. Yo no sé cómo lo ves, Juan. Bueno, previamente a entrar en un tema, yo deseo hacer un comentario en este momento relativo al fallecimiento el día de ayer del doctor Tiburcio Linares Guevara, profesor emérito de la Facultad de Ciencias Veterinarias, con una dilatada trayectoria universitaria y en el mundo de la investigación en las ciencias Juan, agrícolas y disculpa, se te cayó forestales. tu cámara, se cayó. Sí, intentó entrar una llamada y creo que eso fue lo que Seguro. afectó ya estoy buscando la manera de Ok, solventarlo. ok. Bueno, deseo manifestar el pesar que existe en la comunidad universitaria, no solamente en la de la Facultad de Ciencias Veterinarias, sino también a nivel de la universidad en general. El profesor Linares tuvo una responsabilidad universitaria que no solamente incluye la responsabilidad como profesor de veterinaria, en donde ejerció la dirección de la facultad, el decanato de la facultad de manera eh, interina y también fue secretario de la Universidad Central de Venezuela, desarrollando una importante labor también a través posteriormente del Fondo Nacional de Investigaciones Agrícolas, que es la institución del país con mayores responsabilidades en materia de investigación y agricultura. Un doctorado en la Universidad de Uppsala, en Suecia, donde tuvo un reconocimiento de la Academia Sueca de Ciencias del Agro. Bueno, quiero hacer ese comentario y entrando en la materia que nos compete en el programa de itinerario académico, Vuelve a intentar arreglar deseo, la cámara, Juan, que tiene rato. Todo lo que nos dijiste, la narrativa sobre el profesor Linares, no la vimos en tu imagen, pero de todos modos yo voy a tratar de componer eso por edición más tarde. Pero trata de que... estoy buscando la manera de entrar nuevamente a el link con, Ahí ya está. cayó, Ok, ahí cayó otra vez. ok, Bueno, entonces, yo comparto en primer lugar el enfoque y la opinión que tuvo Alexis con relación al reinicio de una posición de reclamo por parte de la comunidad universitaria que no solamente se circunscribió a la ciudad de Caracas, otras ciudades en donde hay núcleos importantes o
sedes importantes de universidades también manifestaron su protesta por la situación nacional, en donde, por supuesto, el motivo de la convocatoria fue la situación salarial. Sin embargo, debemos de recordar la lucha histórica de la universidad por mayores recursos para su debido funcionamiento. Si eso fue así en el pasado, figúrate cómo existen motivos y razones para protestar en el día de hoy, donde se ha perdido toda posibilidad de realizar cualquier proyecto de desarrollo o inclusive de mantenimiento de las capacidades que alguna vez tuvo el sector universitario del país. Eh, en relación a tu pregunta, José Antonio, sobre la decisión de las Naciones Unidas, no podía ser otra que condenar la realidad de Venezuela y decretar, pues, o calificar que el régimen venezolano responde totalmente a las características de una dictadura. De manera que no hay otra manera como las Naciones Unidas puedan enfocar cuál es la realidad venezolana. Realidad que uno, perdón, uno ha tratado de hacer un análisis desprendiéndose de emociones fuertes, de emociones eh, que le desvíen a uno en un juicio justo, honesto, equilibrado con relación a lo que está ocurriendo en el país. Y no hay manera de uno no concluir en que la situación del país es realmente grave y que no existe ninguna posibilidad de calificar como la existencia de algún acierto en lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la gestión que han desarrollado desde el año 1900, 2000, 1999, el régimen que inició Hugo Chávez Frías con la oferta de hacer un país mejor, en donde las banderas fueron precisamente desmontar los errores que venían ocurriendo dentro del proceso democrático y con esas banderas convenció y llegó al poder, pero la ejecutoria, lejos de solventar y resolver problemas, lo que hizo fue agravar la situación del país. Y nos encontramos en este momento que nosotros no tenemos un plan país, nosotros estamos totalmente desprovistos de objetivos, de metas. Nosotros no conocemos cuál es el presupuesto nacional, no sabemos cómo se ejecuta, cuánto está distribuido para cada una de las instituciones que están en manos de la responsabilidad del Estado. No sabemos cuánto hay para defensa, para educación, para sanidad. Nada de esas cosas está en conocimiento de la gente. Y nosotros necesitamos regresar a una institucionalidad mínima que permita ir programando nuestras posibilidades de crecimiento, de desarrollo, de solución de las dificultades que existen para toda la sociedad. Porque la sociedad definitivamente no tiene rumbo. Allí no hay posibilidades de proyectos de vida con la intención de poder superar las cosas. Áreas sumamente delicadas como es esa, en donde nosotros tenemos atada a nuestra vida, como es el sector de educación, sector sensible, de mucha importancia, trascendencia, porque un país sin educación, un país en donde nosotros no estemos dándole la oportunidad de formación a las nuevas generaciones, es un país que no tiene futuro. Nosotros no podemos seguir funcionando con la sola intención de que aquellos que forman parte de la cúpula que ejerce el poder sean los que están teniendo algún beneficio. Eso es una equivocación histórica, eso es una responsabilidad que tiene que ser juzgada por la historia y por los órganos de administración del Estado. Yo diría que eh, es necesario entender la realidad que tenemos. Hay una condición difícil porque desde el gobierno, quienes se mantienen eh, en el ejercicio de una responsabilidad sin atender los planteamientos y las decisiones que el pueblo venezolano ha tomado
con el ejercicio de la política, como fue con el resultado obtenido en las elecciones de julio pasado, nosotros no podemos mantenernos considerando que ese camino es el adecuado. No es posible entender cómo se ocurrió el secuestro de unos resultados electorales y, contrario a la decisión de la voluntad popular, están ejerciendo una gestión que es incorrecta, una gestión que no tiene destino y una gestión que nos está llevando cada día más a una situación de crisis profunda por parte de la Juan y Alexis, tradicionalmente se consideraba la dureza gubernamental, hablando de Gómez y de Pérez Jiménez. Y no obstante, pues hubo la posibilidad de que esos regímenes salieran del ejercicio del poder por vía de luchas propias del pueblo. Y la combinación, pues, por supuesto, también con algunos factores militares. Pero en esta era que tenemos las comunicaciones y que nos llegue el apoyo de afuera, como las Naciones Unidas y otros organismos, tenemos respaldo. O sea, yo no sé por qué no se puede apuntar a algún mecanismo de lucha, que esta lucha se horizontalice en todos los sectores, sino que es pasmódica, ocasionalmente un sector y otro y otro. Yo creo que en ese sistema de lucha el régimen tiene la de ganar y por eso es que nos arrincona, porque siempre somos pocos los que nos volcamos a la calle en la búsqueda y el reclamo de los derechos democráticos. Ayer salió a la universidad, de repente la semana que viene será la salud, pero ¿por qué no es posible hilvanar una lucha horizontalizada, única, como por ejemplo llegar a la formulación de un paro nacional verdadero que arrincone el régimen y que lo obligue a tomar decisiones distintas? A mí me Bueno, parece, José Antonio, que nosotros hemos planteado una confrontación con los políticos que asumieron el gobierno con las reglas de la democracia. Y definitivamente esas no son las reglas que están imperando en la conducción del país. Las reglas que imperan en el país son las que eh, hacen uso los dictadores, las tiranías, y nosotros a una tiranía difícilmente la vamos a desplazar con los instrumentos de la democracia. Tan es así que una lucha titánica liderizada por la oposición, con la oposición unitaria, la sumatoria de otros actores de la oposición venezolana, que resultaron los representativos fundamentales de la oposición, como es el caso de María Corina y la figura de Edmundo González, triunfan en unas elecciones que se desarrollaron muy lejos de lo que debe ser una lucha bajo los criterios de un sistema democrático. Sin embargo, se triunfó y no podemos disminuir la importancia que esa lucha tuvo. Y por supuesto, hay que reformular eh, la manera como hay que confrontarse con esta dictadura, con esta tiranía. esa, esa observación que hace José Antonio es muy, muy importante. Si uno vive acá, el gobierno mueve sus fichas, mueve su forma. Aquí hay una campaña sistemática de parte del gobierno de que la situación está normal y muchas veces el presidente aparece en una red nacional de radio y televisión como defendiendo derechos humanos. Por ejemplo, recientemente critica la situación de los presos políticos en Guantánamo y en El Salvador y señala que esas jóvenes o esos detenidos no todos son delincuentes y que están siendo les están violando todos sus derechos humanos, los tienen confinados, no les... Se Alexis, me fue la... se le Ok. fue el audio. No es que se le apagó el micrófono, es que la señal de internet como que la tiene un poco débil. Se congeló la imagen. Pero Juan, tú captaste más o menos para no perder el hilo. Retoma tú mientras Alexis consigue conectarse de nuevo. Sí, yo creo que esos son los discursos falsos
a los cuales nos tienen acostumbrados desde hace mucho tiempo, porque se hacen poseedores de una verdad y quieren imponer una verdad con un discurso que es totalmente contrario a lo que ellos mismos hacen dentro de la conducción del gobierno. Entonces, estar cuestionando desde la voz de Maduro lo que está ocurriendo con el envío de emigrantes que no tienen un estatus correcto desde el punto de vista legal aquí en Estados Unidos y la decisión del gobierno de Trump de repatriarlos a sus respectivos países, que no es solamente en el caso de los venezolanos, yo creo que es insensato, es una posición utilitaria para poder ellos descalificar a la gestión de Estados Unidos. Yo no estoy de acuerdo, por supuesto, con la arbitrariedad en el manejo de la... Yo he hecho unos planteamientos en donde creo que a todos ciudadanos deben respetársele sus derechos. Y así como los emigrantes aquí tienen un estatus, ellos también tienen el derecho de que se les juzgue adecuadamente y que sean a través de los mecanismos razonables que existen para ellos, que ellos puedan ser juzgados y se tome una decisión. Aquí hay una gran cantidad de personas que tienen un estatus migratorio o en tránsito de un estatus migratorio, como es el caso de las Bueno, me solicitudes de sacaron asilo. de, Sí, me Juan. sacaron del aire. Alex, el micrófono y la cámara, por favor. Bueno, entonces a esa gente hay que respetarle también sus derechos. Y creo que es conveniente para la administración de Ah, Trump hacer un ajuste en términos de los enfoques que están manejándose con relación a eso. Y se reclama. Yo creo que la gente tiene sus derechos, hay que hacerlo por la vía legal. No se puede estar ni cuestionando ni defendiendo cosas que no son defendibles. Sí, el problema que tenemos con Alexia es que se le cayó la cámara y el audio. A veces entra la voz de él, pero no se estabiliza. Entonces, yo esperaba que Alexis pudiera completar la idea que él estaba manejando con respecto a la posibilidad de que los comités de conflicto de los distintos sectores gremiales en Venezuela produjesen un evento común donde diseñaran alguna estrategia que conduzca a algo mucho más contundente que las protestas ocasionales. Es necesario, José Antonio, que la política actúe con un proyecto, un plan destinado a recuperar la institucionalidad. Eso quiere decir que aquellos factores que están ejerciendo una función política, porque los sindicatos están ejerciendo una política de manejo de los derechos de los agremiados a esos sindicatos. Eso es ejercicio de la política, no toda acción política está asociada a la que representan o ejerce, se ejerce a través de los partidos políticos, sino los gremios, las instituciones universitarias están participando en la política nacional. Y todo eso es necesario que confluyan en un proceso que tenga unos objetivos, unas metas y establezca la manera de poder desarrollar en una plataforma una interacción y una integración de voluntades y a integración de propósitos para que nosotros podamos obtener resultados más contundentes. Y hay muchas maneras de luchar. ¿No? Las luchas no quieren decir que se esté proponiendo que se alcen armas una gente que no tiene ni una sola pistolita, ¿no? Pero hay muchas maneras de hacer los reclamos, de hacer las manifestaciones de protesta, de hacer paros, de hacer huelgas. Bueno, yo recuerdo que cuando la caída de Pérez Jiménez, que era una dictadura que también contaba con las Fuerzas Armadas apoyando al dictador, y sin embargo, allí hubo una junta patriótica que tenía un plan de acción, en la clandestinidad existía una integración de factores de los partidos políticos y de la Junta Patriótica, que no solamente era de partido, ahí habían unos factores Empresarios y de todo, sí. de la sociedad civil Sí. y particularmente de los medios de comunicación, porque la prensa es por debajo,
participando en esa situación, ¿no? Entonces yo que es necesario que esa plataforma se construya y no se puede pensar que la líder María Corina Machado y el presidente electo sean los únicos responsables de participar en eso. Allí Sí, hubo en estos momentos una debilidad adicional que fue la renuncia de Barbosa a la coordinación de la plataforma unitaria. Barbosa y tuvo una responsabilidad con resultados favorables. Estuvo al frente de la plataforma en ese proceso de las primarias y en la posterior participación de todo el apoyo de esa plataforma en lo que fue la elección del presidente Edmundo Gonzalo Urrutia en julio pasado. De sí, manera que la separación de él de sus responsabilidades si bien no hay que considerar que es la desaparición total de la plataforma, no lo es, porque como se dice en la jerga popular, el comando nunca muere y habrá que sustituirlo y otra persona debe de asumir la responsabilidad. Sin embargo, ese evento, ese hecho, puede ser interpretado como una debilidad y una fractura internas dentro de la plataforma que deben de ser también ventiladas abiertamente para que no se, no prevalezcan las interpretaciones equivocadas, sino que la gente esté al tanto de lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos que tener la verdad por delante, los pies sobre la tierra y decir y compartir con la población lo que está ocurriendo y cómo debemos nosotros interpretar la atención de todas esas dificultades que tenemos como país. sí, Juan, nos van quedando 4 minutos aproximadamente. Alex está intentando conectarse, pero no logro verlo ni oírlo, que pudiera ¿No? haber redondeado el tema, pero yo creo que podemos hacer un segundo meeting más tarde para abundar sobre esto. Y Bueno, no, y no, vamos a consultarlo a ver si él puede sí, a ver, resolver. porque pasa que tiene problemas de conexión. Entonces, Por de eso, todos si modos, yo él creo que Los hemos oigo, estado. Ah, Alexis, los oigo. Ajá, los oigo, pero me tumbaron la señal. bueno, Eso, no tiene video, pero de todos modos, redondea que te quedan unos 3 minutos pues para clarificar yo iba a culminar diciendo que el gobierno tiene su política y sobre todo, aparte de lo que ya les referí, de la campaña sistemática de que se está actuando democráticamente, de que se está en un régimen constitucional, de toda una propaganda destinada a normalizar, entre comillas, a constitucionalizar la presencia del gobierno, el actual gobierno. Todo eso es una campaña de todos los días, de inauguración incluso de instituciones, ¿no?, musicales, científicas. Están una laraca sobre la creación de una universidad de la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, ellos lograron desmantelar la organización política que se creó en el momento de las elecciones para la coyuntura electoral. sí, Todo eso lo han desmantelado. La mayoría de sus dirigentes están detenidos, otros los de la Embajada Argentina. Han logrado que algunos dirigentes se quiebren y se ha dividido internamente todo el espectro político, sí. con Alexis, la salida. Alexis, no quiero que tu argumentación quede flotando. Yo creo que me queda 1 minuto y medio o 2 minutos para que Está redondees bien, allí y vamos a ver si hacemos otro segmento luego, más adelante. Yo te aviso para entonces ¿cómo no? seguir trabajando esta idea de canalizar a otros sectores en forma simultánea, que es lo que yo digo que podía ser la modalidad para empezar a luchar de manera más firme. Correcto, correcto, perfecto. Me Juan, avisas. terminamos, Juan, entonces yo creo que podemos Bueno, vamos a esperar que ojalá y Alexis pueda cons- superar la dificultad técnica que existe para poder tenerlo a él de manera completa en su intervención en el día de hoy.
Yo voy a estar disponible todavía en la mañana. Sí, yo tengo más tarde otro meeting, pero yo creo que antes de que ese meeting me llegue, que es a las 10 de la mañana, yo puedo ahorita cerrar este segmento e intentar que conectarnos de nuevo, nosotros tres. Bueno, pero Va a ser el mismo link, ¿ok? es conveniente que pregunte por si acaso alguno de los dos No, yo haya... cuelgo ahorita porque ya lo que me queda es un minuto. Terminamos este segmento y entonces den unos 5 minutos e intenten conectarse de nuevo Ok, con está bien. el mismo link, Perfecto. ¿ok? Bien amigos, retomamos la conversación con Juan Troconi y Alexis Ramos, eh, miembros del Consejo de Profesores Jubilados de la Universidad Central de Venezuela. Y comenzamos tocando el tema pues de la manifestación y los reclamos de ayer en esa casa de estudio, pero nos ha preocupado que este movimiento nacional no se extienda a otros sectores, a otros gremios, al unísono, porque yo no digo que no están reclamando, pero cuando lo hacen aisladamente, yo creo que el objetivo de lucha se desvanece porque el régimen tiene todos los mecanismos para reprimirlo cuando son pequeños grupos los que salen a la calle. Pero si fuese el país entero, en toda su representatividad gremial, yo creo que le costaría mucho neutralizar la vocación de calle que el pueblo está reclamando y que la comunidad internacional está respaldando también. Pero por eso nos dicen, resuélvanlo ustedes adentro. Afuera nos dan apoyo y ánimo para que lo hagamos, pero yo creo que no hemos logrado hilvanar de la manera acertada los mecanismos de lucha que se requieren frente a un régimen, sea, tan bestial como el que hemos tenido en estos últimos años. Entonces, yo creo que Alexis estaba ahí dando una idea pues de que eso era básico hacerlo, pero yo no sé si los comités de conflicto de la Universidad Central están accionando y motivando a otros para que esto sea una lucha conjunta. Alexis. Bueno, José Antonio. Ajá. Yo creo que sociológica y políticamente es muy importante un análisis sobre la situación venezolana, porque imaginémonos la dictadura de Pérez Jiménez, cómo cae Pérez Jiménez. La situación económica de la población no era mala, no había una limitación extrema desde el punto de vista del poder adquisitivo de la sociedad. Y hubo que crear comités en el exterior y se creó una organización interna que hizo posible quebrar, sobre todo en las Fuerzas Armadas se produjo un movimiento que junto con el resto de la sociedad civil pudo derrocar la dictadura. Esta forma de gobierno es totalmente distinta y hay que buscar una estrategia diferente, porque ¿qué es lo que trata el gobierno de tener como imagen? Que ellos son un gobierno democrático, que aquí se respetan las libertades públicas, que fue elegido constitucionalmente, es decir, todo mentira, pero dicho diariamente. Ya les expresé algunos ejemplos. El presidente se da el lujo de criticar a Bukele, por ejemplo, y de criticar a las cárceles de Guantánamo, porque no los derechos civiles de los detenidos son violentados, no se les permite visita. Y resulta que aquí en casa tenemos procedimientos similares, arrestos ilegales, aislamiento de los presos, los familiares no saben dónde están, viven en condiciones higiénicas paupérrimas, etcétera, etcétera. O sea que es una manipulación. Eh, y luego que el aparato político, la organización de los partidos políticos, existe una campaña sistemática que acompañada incluso de dinero, de mucho dinero, para evitar que se conforme una organización que pudiera tener repercusión nacional, una organización que haga posible lo que estamos señalando, un reclamo permanente, una lucha permanente. Fíjense lo que ha ocurrido a raíz de los resultados de las elecciones del 28. Bueno, el proceso de desmantelamiento de toda la dirigencia política es sistemático.
Fíjense las condiciones en las que estamos. Todos los dirigentes están buscados, solicitados, están detenidos, otros se tuvieron que ir al exterior, etcétera, etcétera. O sea, que aquí hay un apoyo de gobiernos extranjeros. Estamos ante un gobierno que no solamente procede de esa forma, a pesar de toda la pobreza, porque aquí un profesional joven, no tiene cómo pagar colegio a su hijo, porque todos los colegios están privatizados. No hay educación pública y el bachillerato igual. Y esos colegios cobran entre 150 y $1,000. Algunos en promedio tienen que pagar como $300 mensuales y no tienes alternativa porque la escuela pública está detenida. Los maestros no van con regularidad, no hay clases regulares. O sea, la situación es realmente, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los derechos para educar hijos, para ropa, están muy limitados y sin embargo no hay una protesta nacional, no se puede orquestar una protesta nacional. Quiere decir que hay varios factores que son necesarios y que no tenemos en la actualidad. Esto tiene que ser analizado desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista psicológico, porque el problema no es sencillo. El problema es sumamente complicado, sobre todo cuando se le añade que el gobierno tiene un control absoluto sobre el poder militar, sobre la SAN, sobre la policía. Aquí tú vas manejando en la noche en cualquier calle y te puede parar un policía o un grupo de policías y pedirte bueno, algún dinero sin ninguna justificación, lo que llaman la matraca, lo que llaman la extorsión, basado en la condición de ser policía. Y eso lo sabe el gobierno. Y sin embargo, ese abuso contra la sociedad civil no se detiene, se mantiene. Ayer cuando se intentó salir de la ciudad universitaria, había una columna de policías total que impedía cualquier eh, posibilidad de salir fuera del recinto universitario. O sea, es una combinación extraña de apariencia de democracia, sabiendo todos que estamos en una dictadura, porque empezando porque robaron unas elecciones, ¿verdad? Si Sí, se roba una elección nacional, bueno, y para adelante puede pasar cualquier cosa, sí. y entonces todos los poderes en manos del Estado. No, Entonces, y las bueno, no es una comunicaciones, situación que fácil. yo le decía a Juan que las comunicaciones de alguna manera las asume el Estado, las controla y las interrumpe cuando le dé la gana, cuando hay movilización o hay un reaccionar de la población como tal, y la usan para sus propios fines. Ahí sí le funciona bien, ¿no? Las televisoras son del gobierno. Aquí no hay, son muy escasas las televisoras que tienen algunos programas donde uno pueda tener alguna opinión distinta. Todo está copado, todo, la radio, son muy pocos los programas y los programas de buenos periodistas, de periodistas competentes, no pueden tocar el aspecto político. Aquí no se oye un análisis político en los medios de radiodifusión, tanto en radio como en televisión. Eso está copado, como tú bien lo sabes, Sí, Antonio, que esto es un control absoluto, o sea que la cosa no está fácil. sí. Todos sabemos cómo se puede manejar un país, cómo se puede hacer muy eficiente un país y cuáles son las soluciones, sobre todo porque en Venezuela hay mucha gente con competencia, pero aún llegado a este extremo de pobreza en el que estamos, de unos salarios irrisorios, de unas pensiones irrisorias, eso no basta para tumbar el gobierno o para cambiar de gobierno. Sí, ahora, en el interín se está llamando a otro proceso electoral que yo estoy sorprendido de algunas personas que lo están avalando y llamando a que se vote, cuando lo que deberíamos haber estado durante todo este tiempo es invocando el respeto al resultado del 28 de julio y nadie lo hace de manera contundente. Lo hacen a nivel internacional muchísimos sectores y muchísimas agrupaciones y organizaciones multilaterales, pero no
en lo interno no hay una contundencia sobre ese particular. Entonces, Claro, o sea, porque ¿cómo, cómo, todo cómo, es, sí, cómo ver todo es, esto? ¿Cómo ver esto, Alexis? Perdona, ¿cómo ver esto si tenemos, por ejemplo, una embajada como la de Argentina, que antes fue la de Brasil, y está bajo la tutela de Brasil esa embajada, y tienen allí a unos dirigentes, hoy se está cumpliendo un año, por cierto, de una organización política que fue la que lideró el cambio por vía eleccionaria con María Corina Machado y el mundo. Esos dirigentes están todos recluidos allí durante un año acosados con la suspensión de servicio, una cantidad de cosas, y el resto de las organizaciones plegándose a un proceso electoral que desdibuja el resultado del 28 de julio. Entonces, eso es lo que yo no termino de entender. no, es que hay un grupo, un sector político convencido de que uno de buena fe, de que no se va a poder salir del gobierno y que hay que sobrevivir, hay que sobrevivir y hay que buscar cualquier oportunidad que permita cierta elección de dirigentes en algunas regiones, etcétera, etcétera. Otros de muy mala fe, porque reciben coimas del gobierno que están destinados a fragmentar el espectro político que podría ser antigobierno, ¿no? Y descaradamente bueno, proclaman que debe irse a la elección, que hay que participar, desconociendo ese grave hecho que tú señalas, que es que la elección principal de un país, que es la elección de su presidente, ha sido esquilmada, ha sido negada, ha habido Una un burla. golpe, Sí, ¿no? Y con más una razón burla. va a ser torcido, con más razón la de los gobernadores y los alcaldes. Claro, claro, todo eso es un programa que forma parte de la legitimización de la dictadura. Sí, Sí, no te digo, Maduro actúa como si él hubiese obtenido la mayoría de los votos de los así venezolanos. es. No tiene absolutamente ninguna vergüenza en expresarse como un presidente constitucional. Y por supuesto, todo aquel que avale cualquier actividad del gobierno, incluido Trump, cuando Trump manda un emisario a hablar con Maduro, lo está legitimando. Sí, Se está dirigiendo a un presidente que es producto de una trampa, de un golpe de Estado. Este, todas esas actividades legitiman al gobierno. Cuando vienen los rusos, viene el ministro de Exteriores de Lavrov, viene de Rusia o vienen de China y se reúnen en Miraflores y se retratan con funcionarios de alto nivel de otros países. Todo eso es legitimando la dictadura. sí, Ese es el proceso de dificultad que tenemos. Y todos esos políticos que ahora terminaron de fragmentar lo que se llamaba la unidad, todos esos políticos que van directo a participar en el proceso electoral van a legitimar el gobierno, van a fortalecer al gobierno. Ese es nuestra grave sí. desgracia. Bueno, Juan, yo creo que el llamado que nosotros tenemos que hacer aquí como una bandera permanente es que se logre que la sociedad civil asuma el emplazamiento a sus representantes en los partidos políticos, porque yo, por ejemplo, siempre veía que en cualquier convocatoria que se hacía en la Universidad Central o de cualquier índole, los dirigentes partidistas estaban allí respaldándolo. Aquí se agazapan, no aparecen tampoco. No Bueno, aparece. José Antonio, nosotros tenemos tiempo intentando a través de esta plataforma y del programa de itinerario académico hacer aportes con relación al análisis de la situación del país. Nosotros de alguna manera nos hemos separado de lo que debería ser nuestra línea editorial en materia del programa itinerario académico, que no sería otro sino tratar asuntos estrictamente académicos. Y hemos tenido que incluir como tema prioritario, tema fundamental, el asunto político del país. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que si nosotros no resolvemos el asunto político, difícilmente nosotros podamos pretender que exista una academia funcional. Así es. Eso es una ilusión de tonto. Creer que nosotros podemos funcionar
con una universidad intervenida y maniatada como está, y con una comunidad universitaria que no tiene cómo vivir. La academia se basa en la existencia de un plantel de profesores e investigadores. Esa es la academia que existe en el mundo en desarrollo y en el mundo desarrollado. Y el manejo Nosotros, crítico, Juan, el manejo crítico de los por problemas. supuesto, por supuesto, el análisis crítico con la búsqueda de la verdad. Eso es fundamental en la academia. Y eso no puede ocurrir en la condición que tiene la Universidad Venezolana en estos momentos. Tendremos que Yo, seguir haciendo análisis de la situación nacional y tratar de estimular la construcción de fortalezas internas y sugerir también la estructuración de conductas del sector internacional para nosotros poder adquirir la competencia que permita tener éxito contra la política que están desarrollando desde quienes usurpan el poder en Venezuela, porque sin autoridad moral, no tienen ninguna autoridad moral y no tienen autoridad política para pretender estar manejándose como una organización producto del sistema democrático. Ahí Y no hay cuando, nada de eso. claro, cuando yo asomo el tema de la Embajada de Argentina y lo que ocurrió ahí durante un año, que hoy se cumple un año, o sea, a mí lo que me sorprende es que otros países que tienen representación diplomática en Venezuela ni siquiera sean solidarios con la diplomacia argentina, ni lo fueron con la de Brasil en su momento, y se mantiene, Yo creo que los políticos venezolanos deberían estarle haciendo un reclamo en estos momentos a Brasil y Argentina. claro, Ellos deben de garantizar un estatus adecuado por las personas que están asilados en esa embajada. exacto. Es una me obligación. Es una obligación, exacto. pareciera, Entonces hay que hacerle pareciera que no, Alexis, reclamo a la dictadura de que no permita que le lleven agua, que le lleven los alimentos, que porque es le que permita a la no gente están tener. afectando a los dirigentes políticos que están allí refugiados, sino al embajador y a su equipo de trabajo también. Así es. Bueno, que aparentemente hay una suspensión de relaciones con Argentina, pero Brasil no. Exacto. Brasil mantiene abierta una interacción todavía con el gobierno. Y asumió la representatividad de Brasil en su momento, de Argentina en su De momento. Argentina, así es. Entonces Brasil debería estar haciendo los reclamos que corresponden. Sí. Y no lo Y hace, y no lo hace. lo otro determina que las sociedades, la gente, deje de creer en los procesos democráticos, deje de creer en la política. Por eso que nosotros no podemos creer que asistiendo a una elección de gobernadores de Asamblea Nacional, vamos nosotros a tener oportunidad de resolver las cosas. ¿Por qué? Porque ya nos demostraron que con esa vía electoral no es posible. Ellos, independientemente del número de votos que vayan a sacar, van a decir que ganaron. Y si les da la gana, le deja el chance a algún que otro de esos que están ayudando al proceso de consolidación de la dictadura, le darán alguna gobernación, algunos miembros de la Asamblea Nacional, etcétera. Sí. Alexis, bueno, para que cierres hoy, porque de alguna manera pues tú estabas ausente del programa durante todo este tiempo por razones personales, pero es bueno que nos des tu parecer sobre lo que acaba de decir Juan. bueno, el problema yo creo que va más allá. Está imponiendo en el mundo un modelo autoritario de gobierno que la democracia está como retrocediendo y debilitándose por modelos de gobierno dirigidos por personas que se creen que tienen la razón, predestinados, que no aceptan la divergencia, que no aceptan que nadie les lleve la contraria, es decir, todo lo opuesto a lo que sería el sistema democrático de libre opinión, de respeto a los derechos humanos. Eso se está imponiendo en el mundo. Y, y en el propio Estados Unidos estamos viendo visos de esa forma de gobernar, de que alguien o unos pocos se sienten con el derecho de actuar en nombre de las mayorías, de no consultarla
para tomar decisiones tienen una motivación personal o grupal, y sobre todo es de superioridad, de autoritarismo, de pensar que ellos son los únicos que tienen la razón, que son los que pueden gobernar. Ese es el modelo socialista, pero ahora tomado por algunos países que tenían una tradición democrática. Ese modelo socialista es que no puede gobernar sino una élite, que esa élite está predestinada, que está ungida, que tiene que exterminar a todo aquel que le hace oposición. Y tú, en nombre de la democracia, se pone una máscara, una careta, que está actuando de buena fe, pero que su ideología y ellos, los únicos, pueden gobernar al país, los que tienen la razón. El hombre que ellos tratan de crear es un hombre dócil, un hombre que le reciba órdenes, que no opine distinto, que no tenga libertad en el momento en que disiente de él. Ese es el modelo que estamos tratando, que están tratando ellos de legitimar. Y bueno, es una materia tratada históricamente muy bien. Lo que pasa es que ha habido una modernización de la forma como se trata de imponer esa forma de gobierno, que la gente lo vea como natural, que lleguen incluso hasta el extremo de haber desconocido una elección, de permitir la elección en unas condiciones bastante desventajosa, y aún así se pudo ganar la elección. ¿Y qué hicieron? Desvergonzadamente la desconocieron. O No, y, no, y sea, ahora están lo tratando. peor, Alexia, es que le cambian la fecha cuando le da la gana si su popularidad está en la baja, ¿no? Hasta lograr Exacto. recuperarse y volverla a plantear, ¿no? ¿Qué es lo que están tratando en Venezuela ahora? Bueno, de modificar la constitución Sí. para hacerla un modelo cubano, al estilo cubano, que solamente puede ser candidato a aquellos individuos que están en el perfil que ellos definen. De O sea, colaboracionistas, sí. entonces es un modelo llamado democrático, pero que decide quiénes son los que van a dirigir los distintos niveles de la sociedad. Sí, O sea, bueno, eso es lo que ellos están aspirando ahora, para sí. terminar de dominarnos, de domarnos y quedarse tranquilos en cuanto a la posibilidad, como ha ocurrido en el 2015, cuando hubo aquella votación a favor de una Asamblea Nacional mayoritaria de la oposición. Sí, bueno, yo creo que la claridad la tenemos los que vivimos la democracia de verdad, que somos esta generación que aquí en Itinerario Académico convergemos con frecuencia para tratar pues de proponer formas de lucha apropiadas, porque conocimos cómo se hizo esa lucha para alcanzar los 42 años de democracia que llegamos a tener, los únicos en nuestra historia republicana, por cierto. Y Así es. como conocimos eso y lo vivimos y lo trabajamos, y nuestros padres también, nosotros sabemos que la lucha es difícil, pero el objetivo no está tan lejos. Entonces vamos a intentar que las nuevas generaciones maduren el problema, lo entiendan y se plieguen a los mecanismos de lucha más idóneos, o sea, dentro de lo que se llama convergencia de propósitos, que por eso yo insistí al comienzo y a lo largo de toda esta charla que hemos tenido hoy de que hay que procurar la motivación de los distintos sectores al unísono, porque si no, no va a tener repercusión alguna, porque sería un país entero. Nosotros tenemos 9 millones afuera ya. Si siguen saliendo los venezolanos, ¿qué va a quedar allá? Decidiendo el destino de ese país. Ese es el problema que tenemos. Yo creo que este es un tema que tenemos que seguir tocando. Nosotros tenemos que nutrir aún más las opiniones, los puntos de vista, la fortaleza conceptual sobre cómo nosotros podemos lograr precisar la organización y reunir las fuerzas que nos permitan a nosotros superar y desplazar del poder a quienes en este momento de manera delincuencial, y hay que decirlo así, están ejerciendo la función de gobierno. Sí. Porque es un ejercicio
ilegítimo, Sí. ilegítimo porque no es producto de la voluntad popular, no refleja la soberanía, se está violando la soberanía nacional y hay una deformación en la concepción de lo que son las ideologías. No hay ideología que soporte dentro del mundo, dentro de la doctrina socialista, lo que está ocurriendo allí. A la doctrina del socialismo le hace un flaco servicio las conductas que están teniendo, tanto en Venezuela como en otros países. Juan, es que hay organizaciones partidistas que no tienen ni ideología ni doctrina, son unipersonales. Es un solo individuo el que habla, Y, dirige y representa. y además de eso están inspirados más en la delincuencia que en otra cosa. Así es. Bueno, de todos modos, vamos a seguir con este tema. Yo les agradezco mucho su compañía el día de hoy. Lo que yo quiero, Juan y Alexis, es que no seamos nosotros los pocos que a veces estamos aquí toda la semana y todos los días, sino que aumentemos las vocerías que estén alineadas con la misma intención que nos motiva a nosotros. Dejar una enseñanza, hacer contrastes históricos para que las nuevas generaciones sepan que la lucha no puede entregársela a un dirigente que es guabinoso, que va y viene, que se Yo, cambia de yo, camiseta todos los días. yo creo, José Antonio, que nosotros debemos de intentar cómo identificar personajes que estén en el exterior, que puedan hablar con mayor libertad con relación a cómo nosotros abordar la situación del Bueno, país. correcto, esa es la idea, ¿no? Porque desde adentro uno tiene que entender que la gente tiene que cuidarse, Sí, porque al salir ahí a emitir unas opiniones ajustadas a la verdad, a lo que está ocurriendo, expone a cualquiera a ser encarcelado. sí, no, lógico, Entonces, pero la A vocación mí de me, lucha, la vocación de lucha tenemos que seguir alentando nosotros. pero tiene que haber una conducta clandestina, chicos. Eso tenemos que Bueno, entenderlo. sí, bueno, Alexia habló al comienzo de cuando a la época de Pérez Jiménez hubo lo que se llamó la resistencia y produjo claro, sus efectos. Y la Junta Patriótica Y y la Junta tenían un Patriótica y plan. produjeron sus resultados, pues. Sí, ¿eh? claro. Bueno, gracias por su tiempo. Nosotros tenemos que entender que el ejercicio de la política desde la oposición tiene una calificación de clandestinidad. Así es, sin duda. Y en los tiempos de hoy con más razón. Hay En muchos todos los factores, sectores, sí, incluido el militar, en todos los que sectores. Bueno, y hay muchas más cosas en juego que antes, para que sepa. por supuesto, por supuesto. Bueno, yo les agradezco mucho Saludos. su tiempo en el día de hoy y estamos en contacto. Bueno, José Gracias. Antonio, muy bien. No, Espero no, que la preocupación que ha sido expuesta en el día de hoy, en esta conversación, pueda cooperar o ayudar a la superación de algunas limitaciones u obstáculos para que se vaya construyendo la fortaleza que hubo y que se está teniendo una debilidad últimamente. así es. Bueno, gracias Alex y gracias Juan. Nos vemos en un Gracias. próximo encuentro. Que esté Y muy bien. traten de convocar aquí ustedes cada uno por la vía que puedan a tantos como consideren necesario y posible para que también pues la opinión al respecto se multiplique. Gracias por su tiempo. Muy bien. Hasta Gracias. luego.